Salmo 47. Dice así la palabra del Señor. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Oremos. Amante Dios, Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar. Invocamos en este momento tu precioso nombre, porque tú eres el Dios todopoderoso, a quienes todos, Padre Santo, debemos de dar honor y dar gloria. Temer porque eres fiel con tu palabra. Temer porque lo que tú has dicho se cumplirá. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor para poder amarte como tú mereces. Señor, bendice a esta congregación, pero sobre todo, bendícenos con tu santa palabra. Recibe, Señor, estas alabanzas que son nuestra gratitud. Muestra de la gratitud que tenemos por lo que tú eres con cada uno de nosotros. Señor, ayúdame para que cuando exponga tu palabra, seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Que tu palabra nos pueda exhortar y pueda ser de bendición en nuestra vida espiritual. Quiero pedirte, Señor, por los que estamos en este cuarto, pero también, Señor, puedo pedirte por aquellos que por otros medios digitales nos están viendo y escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en tu nombre todos. Amén. Y ahora alabemos al Señor. Maravilloso es Jesús.
dulce, más dulce que miel, y dulce, más dulce que miel, Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Cristo vino a rescatarme, mi perdido me encontró, con su mano fiel y tierna al redil él me llevó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores su poder me libertó. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. En el río de la muerte el Señor me guardará, es su amor tan fiel y fuerte que jamás me dejará. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. ¿Se pueden sentar? Si alguno de ustedes no tienen la copita aquí, los hermanos pueden repartírselo a ustedes. Vayan en sus Biblias, por favor, al pasaje clave de 1 Corintios capítulo 11, comenzando con realmente versículo 27. Vamos a leer unos pocos pasajes que vienen justo después de los textos que siempre se leen en la Santa Cena. ¿Por qué? Porque Pablo quería que los hermanos celebraran la Santa Cena apropiadamente y nos da enseñanza
comenzando con versículo 27 hasta 34, que simplemente voy a leer y vamos a tomar una pausa y vamos a orar. Y después voy a leer los textos anteriores. 1 de Corintios capítulo 11, comenzando con versículo 27, que dice: de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos, fíjense lo que Pablo dice, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque tomaron inapropiadamente el pan y la copa. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se unan para comer, espérense unos a otros, y si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se unan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Obviamente, en el contexto, hubo una cena de comida junto con la celebración de la copita. Por eso él dio la enseñanza en versículo 33. Aquí no hay nada misterioso. Yo era católico, mi esposa era católica, y me acuerdo cuando nosotros entrábamos en la iglesia católica, nosotros bajábamos una rodilla hacia el frente. ¿Por qué? Porque había una luz prendida en una caja. ¿Por qué esa luz estaba prendida? Porque había supuestamente el cuerpo de Cristo en esa caja. O sea, pan que no se había comido. Y había entonces que respetar el cuerpo de Cristo en el pan. Hay un malentendido ahí. Esto no es el cuerpo de Cristo literalmente. Esto es un recordatorio. Esto es una memoria. Esto, cuando Cristo dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, era igual cuando Cristo decía: yo soy la puerta. Cristo estaba hablando metafóricamente. Entonces son recordatorios. Pero Pablo aquí dice que nosotros debemos de celebrar la Santa Cena de manera apropiada, es decir, que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor antes de tomar de la copa. Sí, tomen algunos segundos, pónganse delante del Señor, confiesen sus pecados. Y yo entonces voy a orar y voy a leer los versículos anteriores. Oremos en silencio y después yo oro.
Sabemos, Señor, que tú mandaste el Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a estar de acuerdo contigo, en cuanto a nuestra necesidad de venir delante de ti y confesar nuestros pecados. Gracias, Señor, por la promesa en tu palabra que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies de todos nuestros pecados, que podamos nosotros celebrar la memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo de manera apropiada. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Vamos ahora al versículo 23, que dice Pablo escribiendo: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que venga. Tomemos. Te damos gracias, Señor, que tú nos diste. Gracias, Señor, que tú nos diste tu Hijo unigénito, amado por nosotros. Gracias, Señor, que a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos paz contigo. Estamos en una relación correcta contigo, como tú quieres. Te pedimos, Señor, que por los que están aquí, que no te conocen, que tú abras sus corazones, que a través del Espíritu Santo ellos puedan reconocer que delante de ti son pecadores y han roto tu santa ley y merecen tu juicio eterno. Abran sus corazones, atráelos a los pies de Cristo, que a través de Él pueden recibir misericordia y amor eterno. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Después de haber tomado la Santa Cena, yo les invito, si quieren ponerse de pie o sentados como quieran, pero ahora alabemos al Señor. Es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven,
estás ante tu Dios. Ven. En adoración yo me rindo a ti. Eres como un río de aguas vivas, fluye dentro en mí. Eres manantial, fuente inagotable, trae vida al corazón, como el rey David. Quiero alabarte, oh mi alma canta a ti, Señor, en adoración, digno de loor, santa majestad. Mi gozo es decirte, te amo, Señor. En adoración yo me rindo a ti. Eres como un río de aguas vivas, fluye dentro en mí. Eres manantial, fuente inagotable, trae vida al corazón, como el rey David. Quiero alabarte, oh mi alma canta a ti, Señor, en adoración, digno de loor, santa majestad. Mi gozo es decirte, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor. Tengan la bondad de sentarse, por favor, hermanos. Bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Los niños van a pasar, ¿no tenemos ahora clase? Ok. Muy bien, quisiera, bueno, todos bienvenidos, ¿verdad? Pero siempre preguntamos si hay alguien que nos visite esta mañana. Quisiéramos saber su nombre. Aquí tenemos a alguien que nos visita. Póngase su nombre, póngase de pie y denos su nombre. Queremos conocerles, hermanos. Mi nombre es Marcelo Camarillo. ¿Arturo Camarillo? Marcelo Camarillo. Que el Señor le bendiga, bienvenido.
Blanca Estela Sánchez, bienvenidos, que el Señor les bendiga. ¿Tenemos a alguien más? ¿Tenemos a alguien más? ¿Usted ya había estado aquí con nosotros, hermano? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Bueno, hermanos, esta mañana traigo para ustedes un tema que espero sea de mucha bendición para nosotros. Y se trata de uno de los consejos. Pablo siempre fue conocido y es conocido por nosotros como alguien que se preocupó por enseñarnos lo mejor. Y él siempre nos impulsó para que lleváramos el Evangelio. Pero sobre todas las cosas, Pablo le hace una recomendación a su hijo Timoteo, a quien amaba tanto e instruía constantemente. Y le dijo: Timoteo, siempre que prediques, nunca se te olvide mencionar algo que es muy importante. Y es el mensaje que hasta ahora tenemos. Siempre predica y recuerda a las personas al Cristo resucitado. Vamos a ver que siempre el mensaje, para que sea vívido, para que tenga validez, para que tenga poder, tenemos que admitir y enseñar que todo está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que todo cristiano debe saber. Les invito, hermanos y hermanas, a venir el miércoles a estudiar la palabra del Señor. Interesantemente, el miércoles estuvimos estudiando algunos puntos importantes, lo que debe de llevar un mensaje para que sea predicado y enseñado. Y esta es una de las cosas que la iglesia primitiva enfatizaba, y por esa razón ese mensaje todavía lo tenemos vivo y seguirá vivo por muchos años. Les voy a suplicar que tengan la bondad de abrir sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. En el capítulo 2 de los versículos 8 al 13. Segunda Timoteo 2, 8 a 13. Dice así esta porción: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, a lo que yo enseño a vosotros, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechores. Mas la palabra de Dios no está presa, dice Pablo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué dice? Él será infiel con nosotros. ¿Así dice tu Biblia? No, la mía no dice así. Dice si fueres infieles. Si fuéramos infieles, ¿qué dice?
La milla dice, Él permanece fiel. ¿Así dice su Biblia? Él no puede negarse a sí mismo. El Señor cumple lo que promete. Él es fiel. Oremos. Señor, tu palabra es fuerte, es clara y es edificante. Ayúdanos, Señor, a regocijarnos en ella, teniendo fe en que tú eres fiel. Amén. Entre los encargos más importantes que se haya dado a un siervo creyente debe ser, ha sido y será recordar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es que Jesucristo es el Señor resucitado. Eso tiene un significado muy grande en nosotros. El verdadero Evangelio proclama la humanidad y deidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue hombre, pero fue Dios también. Esas dos cosas deben ser importantes en la vida de todo hombre. Reconocer que Jesucristo fue un hombre como nosotros, pero la deidad de Él no es como la de nosotros. Jesús el Mesías fue un hombre. Eso debemos de saberlo y debemos de entenderlo y tenerlo muy presente. La Biblia dice, así como se predijo, nació del linaje de David. Fue un hombre como David y nació de las raíces de David. Pero Dios envió a su Hijo al mundo como un humano. Esto es lo que confunde a las personas. ¿Cómo Dios pudo hacer para mandar a su Hijo a la humanidad? El Hijo de Dios se hizo hombre. Tuvo sangre y carne como nosotros, tal como todos los hombres. Para una persona que no tiene fe, ¿es fácil entender esto? No, porque el hombre piensa diferente. Pero debido a tener una naturaleza humana, Jesús conoce los sufrimientos. Esto es muy importante que lo entendamos para poder tener confianza en Jesucristo. Debido a eso, mire qué importante es. Debido a eso, Dios conoce los sufrimientos de la vida de un hombre, de cualquier hombre. Cuando digo hombre me refiero al ser humano, a las pruebas por las que éste puede pasar, a las tentaciones de la vida. ¿O acaso la vida no ofrece tentaciones? ¿Acaso no tiene pesares? ¿Acaso no hay tristezas en la vida? Todo esto, Cristo lo conoce muy bien. Las luchas, los dolores, Cristo sabe todo esto, porque Él fue un hombre y todo hombre sabe todo esto que he mencionado. De lo que todo creyente debe estar seguro es que Jesucristo conoce las aflicciones que enfrentamos en la vida. Porque en la vida eso es lo que enfrentamos más.
aflicciones, dolores, angustias. ¿O solamente yo? Yo creo que todos. Por tanto, es capaz, oiga qué importante es esto, de socorrernos en cualquiera de estas situaciones que nosotros tengamos. ¿No es un gran aliento para usted? Claro que sí. Es un gran aliento. Todos cuando enfrentamos una dificultad lo que queremos es alguien que nos ayude. ¿Y quién más lo puede hacer mejor que nuestro Señor Jesucristo? No pensemos en lo difícil que pueda ser la situación. Concentrémonos, pero con fe, en el poder que solamente Cristo tiene al habernos redimido con su sangre. Oiga bien, el poder que Cristo tiene para ayudarnos en nuestras dificultades desde que Él nos redimió con su sangre. Aquí hay una gran diferencia. Entonces la persona pregunta, si no he sido redimido, Cristo no quiere saber de mí. La respuesta es sí. Quiere saber de usted. Así como supo de todos los pecadores arrepentidos, para que también Él los pueda redimir. La oportunidad es para todos. El gran privilegio que el hombre tiene de tener ese libre albedrío de aceptarle o rechazarle. Esa es la excepción, esta excepción de cada uno de las personas. Yo le acepto, creo, sí o no. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Dice este versículo así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a Hebreos capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. Y lo vamos a extender hasta el 18, es mejor. Hasta el 18, extendámoslo del 14 al 18 y pongamos mucha atención. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Pongamos atención a esto. Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados. ¿Los pecados de quién? Del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora vamos a Hebreos capítulo 4, siempre hay en Hebreos,
15 y 16. Oiga bien lo que dice estos dos versículos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia. Acerquémonos, pues, confiadamente, sin temor, sin duda, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se identifica usted con esto? ¿Alguna vez usted ha tenido una gran tribulación? ¿Puede usted testificar de que fue Cristo quien le asistió? Usted no va a poder explicar cómo lo hizo Cristo. Usted lo único que va a decir, Él fue fiel con su palabra. Es lo único. Yo es lo único que puedo decir, el Señor ha sido fiel. No puedo decir, oh, es que el Señor, oh, es que yo. No. Esos son misterios que nunca los entenderé, porque son misterios del Señor que están contemplados en la promesa que Él hizo. Yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta que dejemos de existir. Hay una gran diferencia en creer en este Cristo y no creer en este Cristo. Hay algo de lo que todo creyente debe estar convencido. Jesús el Mesías es divino, porque tenía la misma naturaleza de Dios. ¿Cómo lo sabemos? El hombre siempre quiere saber. Demuéstramelo. ¿Cómo sabes tú eso? Porque resucitó de entre los muertos. La resurrección de los muertos declara que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie más lo ha hecho y nadie más lo hará. Todo lo demás, todo hombre, todo ser viviente, se ha muerto y se ha cumplido lo que el Señor ha designado. Pero no ha resucitado nadie más. La prueba de ello es simple pregunta. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están nuestros seres queridos, nuestros ancestros? Una vez que han dejado este mundo, se han ido. ¿Para dónde? ¿Dónde están? Esa era la predicación que hizo énfasis en los tesalonicenses cuando le preguntaron a Pablo, ¿y dónde están nuestros seres queridos? Aquellos que nos antecedieron. Es importante reconocer que Dios cumple lo que promete. Todo aquel que conoce que Cristo es el Salvador de su vida, estará en un solo lugar. Estará con vida y estará donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, estará eternamente. O está eternamente. Todos tendremos vida eterna, todos, buenos y malos. Pero la diferencia es unos en un lugar y otros en otro lugar. Eso es lo que la Biblia dice.
Unos con Cristo y unos sin Cristo. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es vivir en este mundo donde a los, bueno, digamos que nos va bien, y a los 150 años, si alguien está planeando vivir 150 años, está bien, se admite. Debemos de ser optimistas. Si 150 años de tribulación se terminan y creemos que Cristo nos tiene preparado un lugar, bien cuando nacimos o a los 150 años de vida, llegaremos a ese lugar. Eso es lo que la Biblia dice. Porque Dios es fiel con la palabra de su Hijo, Jesucristo. Pero el que no le acepte, Jesucristo tampoco le obliga, solamente le da la opción. ¿Tú quieres estar conmigo? Claro que sí. ¿Tú quieres estar conmigo? No, es que no creo que tú tengas ese poder. Te respeto tu palabra. Imagínense usted la decisión que todo hombre hace en la vida, 150 años si es que nos va bien, y no saber tomar una decisión. Es que los humanos somos así. Los humanos somos así. Dígame de los seres vivientes, ¿cuál es el ser que vive más tiempo con sus padres? ¿Ah? ¿No es el ser humano? Y por ley, a los 18 años, ahora ya no tengo esa responsabilidad. A los 21 años ya no tengo esa responsabilidad. Y cuando se llegan los 18 años o los 21 años, todavía tenemos temor a volar. Porque no hemos aprendido a tomar decisiones correctas. No tenemos seguridad. Y vamos con miedo. Con miedo. Hermanos, tomemos esto en serio. Y cuando la muerte viene a los 150 años de vida, me uno a los optimistas. Y si el Señor me dice mañana es tu día, y ya dejarás de existir en la tierra, ya no van a ser 18 años, no van a ser 21 años, 150, y todavía no estoy seguro, Señor. ¿Me podría dar otros 150? Yo creo que el Señor va a decir, suficiente tiempo te he dado para que tomes una decisión. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. El Señor no nos obliga. El Señor nos da la oportunidad para que nosotros sepamos elegir. Una cosa debemos estar seguros. Cristo murió, resucitó y fue a estar con su Padre para esperar a los que su Padre les había dado. Quiero leerles algo de William Berkeley. A mí me gustan los comentarios de él. Es muy claro para explicarlos algunos pasajes de la Biblia. Dice William Berkeley sobre este punto. El tiempo del verbo en griego que Pablo usa no implica un hecho definido en el tiempo, sino un estado continuo que dura para siempre. Pablo no le está diciendo a Timoteo, recuerda, oiga bien lo que dice William Berkeley aquí, recuerda a Jesús por siempre resucitado y por siempre presente.
Esta es la gran inspiración cristiana. No dependemos, fijémonos bien en este comentario, de la inspiración de un gran recuerdo. Que en realidad lo es. Disfrutamos del poder de una presencia que es muy diferente. ¿Cuántos recordamos a nuestros seres queridos? Todos. ¿Están ellos presentes con nosotros? Ellos están con el Señor, sí aceptaron la gracia del Señor, pero no están con nosotros. Hay una gran diferencia de recordar a nuestros seres queridos, pero no tenerlos con nosotros. Recordar a nuestro Señor Jesucristo es bueno, pero es mejor saber que Él está con nosotros. ¿Ve la gran diferencia? Eso es lo que William Barclay estaba diciéndole a Pablo. No hay que confundirse con esto. Disfrutamos de la presencia y el poder que nuestro Señor Jesucristo dijo. ¿Acaso no creemos las palabras que dijo? Es necesario que me vaya para mandar a vosotros. ¿Quién? ¿A quién? Al Consolador. Él es el que está con nosotros. Cuando a un cristiano se le llama a una gran tarea, una tarea que él piensa que está más allá de sus fuerzas, debe ejecutarla con la seguridad de que no va solo, sino que Él está por siempre y siempre la presencia y el poder del Señor resucitado. Cuando cantamos algunos himnos que a la gente no le gusta cantar ya porque son muy antiguos, cantamos cosas que en realidad fueron ciertas. ¿Cuántos recuerdan de un himno que dice, firmes y adelantes huestes de la fe? Ese himno era cantado por las tropas cuando iban a enfrentarse con el enemigo. Y se usaba así como se usa ahora el himno nacional de nuestros países. Usted canta el himno nacional de su país y como que se le enchina, ¿cómo se llama? La piel. Aunque usted no esté en su país, usted siente que su país está presente. ¿No es cierto? Y muchas veces, cuando vivimos en otro país ya un poquito de tiempo, cuando oímos ese himno también sentimos como que hay algo que es nuestro. El himno nacional inspira una fuerza, un ánimo, una confianza, muchas veces un orgullo. También las alabanzas del Señor fueron inspiración para poder animar con fe a las personas que creían en el poder de Dios. Imagínense ustedes una guerra, una tropa yendo a enfrentarse con el enemigo. Viene la orden del oficial y le dice, vamos a cantar firmes y adelantes huestes en la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. ¿Lo saben? ¿Lo podemos cantar? No, mejor después. Es muy bonito el himno, pero el mensaje que tiene ese himno no es como otros himnos. Tener fe en Cristo es muy diferente a oír de Cristo. Cuando tomamos algunas cosas en serio
y nos da temor, cuando tenemos amenazas, cuando venga la duda, cuando nos sintamos deprimidos, si alguna vez nos sentimos inadecuados, recordemos la presencia del Señor resucitado. No al que fue, sino al que es. El que es. No hablemos de aquel Jesucristo que existió, hablemos del Jesucristo que existe, que es muy diferente. Muchas veces esto lo comprobamos el domingo de resurrección. Vemos películas, vemos eventos y nuestras lágrimas brotan porque recordamos el pasado y vemos a un Cristo que sufrió, pero que ya no sufre por nosotros. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que Jesucristo sufre por la rebeldía del hombre? ¿Qué piensa usted? ¿Es una pregunta teológica? Sí. Pero fíjese que hay un versículo en la Biblia que dice, no contristéis al Espíritu. ¿Acaso el Espíritu no es Dios? ¿No es Cristo? Entonces lo podemos entristecer con nuestras actitudes, con nuestra rebeldía. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 24. Al cual levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora vamos a Hechos, capítulo 5, 30 y 31. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Qué importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que vivimos. ¿Quién es su Señor? Usted que vive, nosotros que vivimos, ¿quién es nuestro Señor? ¿El que murió o el que vive? Vamos a Filipenses, capítulo 2, 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, el Evangelio nos lleva a soportar sufrimientos y asegurar victoria. Pablo estaba en la cárcel porque predicaba la palabra de Dios. Cuando esto estaba sucediendo, mucho a lo largo del Imperio Romano, muchos odiaban a los cristianos con una furiosa pasión.
Muchos reaccionaron en contra del mensaje de moral y pureza, justicia y rectitud para todos. Además de esto, a los creyentes de Roma, importante saber esto, se les culpó de uno de los peores desastres sucedidos en una ciudad. ¿Saben cuál fue? El incendio de Roma. Ustedes lo pueden ver en la literatura. Fueron culpados los creyentes de Roma. Ustedes lo hicieron. Había alguien que gobernaba. No sé si ustedes han oído de Nerón. En uno de sus momentos de locura, dice la historia, ordenó el incendio para ser reconocido como el gran emperador que reconstruyó la ciudad. Fíjense bien la maldad del hombre cómo es, y después quiere tomar ventaja de todo ello. Pero ¿saben qué pasaba? Era Nerón. El Senado no podía decir nada en contra de este emperador porque era Nerón. No podían decir, fue él. Por tanto, buscaron un chivo expiatorio. Y ese chivo expiatorio, que por cierto les costó buscarlo, pero alguien sugirió, ¿saben que hay una religión que ha resucitado y nos está dando mucho problema? La religión de los cristianos. Y como consecuencia, comenzó una gran persecución en contra de todos los cristianos. Qué difícil haber sido ser cristiano en ese tiempo. Muchos no querían ser cristianos, muchos se alejaron, pero otros murieron. Pablo, por supuesto, era uno de los líderes principales de toda esta religión cristiana, a la que ellos no aceptaban. Y Nerón hizo caer toda la culpa y puso un castigo, y este fue el de imponer las más exquisitas torturas, lo más difícil, sobre una clase odiada por las abominaciones llamadas cristianos. Llamarle cristiano a alguien era por el pueblo, era en una forma de odio llamarle a un cristiano. ¿Alguna vez ustedes han oído a alguna persona que llame a los cristianos, ahí va el aleluya? ¿Con qué propósito lo dicen? ¿Para que lo reconozcan y que sean amigos de él? Para que se burlen de él. También así se usó la palabra en Roma en ese tiempo por orden de Nerón. Llamen los cristianos. Algunas personas les da vergüenza, aún no estamos en Roma, ni aún en el tiempo de Nerón, pero aunque usted no lo crea, algo paradójico, en nuestro tiempo, cuando decimos estamos en el siglo XXI, todavía hay personas que se avergüenzan del Evangelio. ¿Usted conoce a alguien? Hay personas que se avergüenzan del Evangelio y no quieren que sepan que son cristianos, pero hay que respetarlos. Ellos saben lo que han tenido con el Señor, un acercamiento o un encuentro. Son dos cosas muy diferentes. Estoy cerca, pero no lo he encontrado. Pablo
Fue fiel a su llamamiento, aun cuando se encontraba en la cárcel. Él había entendido la fidelidad a su llamamiento. Y el propósito por el que Dios le había puesto a servir aquí en la tierra. Pregunta, ¿usted sabe lo que Dios ha pedido de usted mientras vivamos aquí en la tierra? Pablo estaba preso, pero no la palabra de Dios. Pablo estaba preso, pero la palabra de Dios estaba libre y podía predicarse. También ahora en nuestro tiempo, muchos se avergüenzan, pero la palabra de Dios sigue siempre. Algunos se avergüenzan y no lo hacen de llevar el evangelio, pero la palabra de Dios siempre avanza cuando alguien se identifica, soy pecador y necesito de Cristo. Y el Señor, por su palabra, con su palabra, le cambia a esta persona. Pablo estaba preso. Pablo fue detenido, pero no detuvieron su propósito, como podemos ver en su pasaje, en su mensaje. Y está muy claro. Hasta ahora el mensaje de Pablo, Cristo ha resucitado, todavía sigue haciendo efecto en muchas personas. Y seguirá su propósito a lo largo de la historia. Nosotros vamos a morir después de 150 años. Y la palabra de Dios siempre va a seguir llamando a gente al reino de Dios, no a la iglesia, al reino de Dios. Siempre. Ese fue el mensaje de Pablo, el Cristo resucitado. Es algo paradójico pensar en que muchas veces el entusiasmo, oiga bien esto, quiero que ponga atención a esto. El entusiasmo de continuar este curso del Evangelio está más vivo en personas que por muy poco tiempo lo han conocido. ¿Y quienes creemos que tienen gran experiencia en los caminos del Señor? Es triste reconocer, son las personas que por su enfriamiento espiritual se alejan para no continuar colaborando en la tarea que su Hijo, el Señor Jesucristo, nos ha encomendado. Es triste reconocer esta gran verdad. Muchos cristianos aún no saben por qué son cristianos. ¿Por qué Cristo, por qué Dios les hizo el corazón blando para aceptarlo? Todavía no saben por qué. Yo se lo voy a recordar. Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento para todos. Los apóstoles representaron la iglesia universal. Y ese mensaje no fue para ellos solamente, fue para nosotros, para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Aquellos que tenemos salvación a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es importante reconocer esto. La pregunta es, ¿por qué hay creyentes opuestos a que crezca el crecimiento? A que continúe el crecimiento del conocimiento de la verdad que es solamente Cristo. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Y algunos podrían pensar, es que no están en contra. Lo que pasa es que no están haciendo el trabajo. Bien parecido, ¿verdad? Entonces hay rebeldía. ¿Y Dios ama a los rebeldes? Siempre quedamos en lo mismo. Un desobediente es el que no obedece a Cristo.
¿Puede haber un creyente rebelde? Esa es la pregunta. Hay cosas, hermanos, que suceden en la vida cristiana que muchas veces nosotros no las podemos entender. ¿Por qué pasan esas cosas? Y lo peor es, ¿y por qué me pasa eso a mí? Esa es la pregunta. ¿Y por qué me pasa eso? Si sé cuál es la respuesta, si sé qué debo hacer. Quiero traer a ustedes una información que podría ayudarnos a comprender el por qué muchos se alejan de continuar el servicio al Señor. Pensemos en estas implicaciones para los que nos llamamos ser creyentes. Primero, pensemos en esto. Somos los llamados a responder por el crecimiento del Evangelio como mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Segundo, sentimos la responsabilidad del involucramiento a servir en algo en la iglesia donde localmente nos reunimos. No para servir a la iglesia, sino para servir al Señor. Tercero, esto nos limita a otros compromisos personales y algunas veces interfiere con el horario de la iglesia. Me voy metiendo un poquito más fuerte, pero es que es la verdad a veces. Número 4. Al reconocer el tercer punto, hay un reto. Algunos optan por separarse de la iglesia, donde se han estado reuniendo o sirviendo por muchos años. Número 5. Cuando esto sucede, viene el enfriamiento espiritual. ¿Alguna vez usted ha oído hablar del enfriamiento espiritual? No, yo no le pregunto que si usted está frío espiritualmente, que si ha oído hablar. Los hermanos aquellos. No, ustedes no. Aquellos hermanos. Miren, hermanos, el enfriamiento espiritual es nada más ni nada menos que las prioridades que nosotros tomemos en nuestra vida. Es el resultado de las prioridades en nuestra vida. ¿Sí o no? Cuando usted quiere hacer algo, hermano, usted cansado, sucio, se baña, se cambia y ni come, pero usted está ahí. Acuérdense cuando eran novios, cuando eran novias. Prioridades. Y ahí estamos, para quedar bien. ¿Con quién? Con alguien. Y con el Señor no queremos quedar bien. Prioridades. Y después la persona dice, estoy tan involucrado en algunas cosas que ahora no me queda tiempo para servir al Señor. ¿Cierto o no? Nosotros mismos tomamos otras opciones y estamos desobedeciendo lo que el Señor nos ha enseñado. Buscad. Hay un versículo que se me olvida. ¿Me ayudan ustedes a recordarlo? Buscad. Con la ayuda de ustedes me recordé. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. No, nosotros hacemos lo contrario. Me voy a asegurar de esto y si me queda tiempo. ¿No es cierto? Miren, a veces algunos testimonios decimos así, se oyen así. Mire, yo hice esto, hice aquello, y no me quedó otra que tuve que llegar a Cristo. ¿No es así como nosotros actuamos? ¿Verdad?
Así es. Cuando tratamos con una persona fría espiritualmente, hermanos, se nos hace difícil, porque no es el evangelio lo que le presentamos, sino los versículos de exhortación para calentarlo espiritualmente. Y como él ya conoce la palabra de Dios, ay, hermano, ¿alguna vez usted ha querido calentar a un hermano frío? Usted le dice un versículo y él le dice 10. ¿Sí o no? ¿O es que solamente a mí me pasa? Fíjese que entonces cuando yo me doy cuenta cuántos versículos saben los hermanos, a los hermanos fríos, me empiezan a decir de todo Pablo, los consejos, cómo animaba a Pablo. Y digo yo, hermano, ¿y entonces qué estamos haciendo? ¿Se dan cuenta? Es difícil alentar a una persona espiritualmente fría. Sí, porque se la saben de todas. Están tan fríos que hasta lo quieren congelar a uno también. No, eso no debe de existir. Y es así como muchas personas, para evitar que le molesten con amonestaciones bíblicas, optan por decir, para callarle la boca a uno. Fíjese, yo no sé si alguna vez le han dicho a usted esto. Yo ya no creo en Cristo como creía antes. Antes sí creía, pero ahora me he dado cuenta que muchas cosas en la iglesia no están bien. ¿Se da cuenta la respuesta? Es que ellos venían por la iglesia, pero no venían por obediencia a Cristo. Ya no quieren que se les inste porque sienten vergüenza espiritual. Pero jamás ellos lo van a admitir. Ellos siempre están fervientes, sirviendo al Señor, siendo obedientes, teniendo la salvación de Cristo. Eso es suficiente, pero no obedecerle a Cristo. Vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba leyendo este versículo, aquí también dice, no dice en ese versículo, y faltó también al salvadoreño, también al guatemalteco, también al mexicano, también a los latinoamericanos. No dice así ese versículo, pero yo creo que estamos incluidos todos. ¿Y usted qué piensa? No, es que a veces solamente leemos versículos, allí no estoy yo, allí no está mi nombre. Para lavarnos las manos somos buenos. Ahora vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo nunca voy a llegar a ver las intenciones de su corazón, pero la palabra de Dios sí. Jeremías 5:14. Por tanto, así ha dicho Jehová, Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña. Oiga, qué fuerte lo que dice ahí. Y los consumiré. Leamos este versículo, hermano. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron estas palabras: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña.
y los consumiré. Oh, pero estas palabras fueron para ellos, ¿verdad? No para nosotros. ¿Cuántos pueblos tiene el Señor? Uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento y otro aquí en América. ¿Es así? ¿O tiene un solo pueblo? Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Qué fuerte es la palabra de Dios para el desobediente, pero qué dulces sus palabras para los obedientes. ¿En qué grupo está usted? Antes de que levante la mano, mejor oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Invoco tu precioso nombre, Señor, en este momento, para que tu palabra, Señor, pueda discernir nuestros corazones, nuestros pensamientos y reconocer cuál es tu voluntad. Y reconocer, Padre Santo, que tú eres el Dios que mandó a tu Hijo, a su Hijo unigénito, para salvarnos eternamente. Ayúdanos, Señor, a reconocer esa gracia tan grande que solamente puede ser emanada de ti. En tu precioso nombre oramos. Despídenos con paz y bendición. Bendices también, Señor, a aquellos que nos están viendo por otros medios. Bendice tu palabra en el corazón de cada uno. Amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Estamos despedidos.